Bien, hoy tenemos como invitado probablemente al periodista que más señala y que más se popularizó precisamente como divulgador de las entretelas, de esa vida económica que entonces estaba preñada de corrupción y que ahora está sencillamente embarazada de lo mismo. Vamos a hablar con Jesús Cacho, que es un antes y un después en la historia del periodismo económico, pero también político español. Jesús, muy bienvenido a Libertad Digital Televisión. Pues muy bien hallado, don Federico. Bueno, creo que es la primera y no sé si última vez que alguien se pone exactamente en el lugar de Pedro J, sin ser de la familia. Bueno, Jesús, antes decía, y yo creo que no era exageración, que hay un momento en la vida española, un momento de crispación política y de ruina económica, llegamos a 3,5 millones de parados, que la información económica se convierte en una estrella, que luego ya con Aznar, cuando empiezan a enderezarse las cosas, se va difuminando, etcétera. Ese es el momento en que tú publicas este libro, Asalto al Poder, con una figura que lo tenía todo para vender libros, que es Mario Conde, hoy uno de los juguetes rotos. Pero antes de ir a eso, a mí me apetece, lo mismo que hemos hecho con todos los grandes periodistas invitados, que me cuentes tu vida, porque hay una cuestión que a mí me sorprende. ¿Qué hace un señor de Villarmentero de Campos, provincia de Palencia, noble lugar, mas no muy poblado, que estudie historia? Esto es normal, en Palencia que vas a estudiar, pero capitán de la Marina Mercante Española, pero ¿qué hace un tío de Palencia metido a marino? Pues fue muy fácil, don Federico, y todos los de mi generación y también la suya sin duda lo entenderán. En aquella España de la posguerra, si primero tenías que ir a los frailes a estudiar, y segundo, en mi casa había 8 hermanos que veníamos todos mezclados, yo era el tercero, y enseguida comprendí, sin necesidad de televisión, que había que ahuecar el ala rápido para dejar a mis hermanos que venían detrás, que mi padre pudiera ayudarles. En lugar de irme a Valladolid, que hubiera sido la solución, a la Universidad de Valladolid, a hacer Derecho, pues elegí, por circunstancias extrañas, porque había en el pueblo de Alá un marino que ya navegaba, pues irme a la escuela náutica, que fui a Barcelona, que eran 3 años, 3 añitos, y rápidamente uno dejaba de depender de su padre. Y eso fue lo que hice, y así conocí yo aquella Barcelona que usted ha glosado ahora con tanto acierto, y que era una ciudad maravillosa, por cierto, y donde lo pasé muy bien, y donde abrí los ojos al mundo, porque yo llegué de Palencia convertido en un polluelo sin desplumar. Y en Barcelona allí te desplumaron de todo. Sí. Bueno, ¿qué haces primero? ¿Historia y después la cosa está marítima o al revés? Bueno, mi vida fue muy curiosa porque yo empezaba los cursos en Madrid en enero. Iba por la mañana a la Escuela Oficial de Periodismo, donde hoy está el Ministerio de Defensa, en el Paseo de la Castellana, y por la tarde iba a la Complutense a Filosofía y Letras. Y luego en junio me embarcaba. Las tripulaciones españolas estábamos solicitadísimas porque habíamos sustituido a los alemanes y a los holandeses. Es decir, eran más baratos pero civilizados. Exactamente, ¿no? Sí. Estábamos muy bien formados y era curioso, en general eran oficiales vascos y marineros gallegos, con algún piedra exótica de Palencia. Sí, sí. Y de Zamora, y sitios así, cosas raras. Bueno, es que la gente sale de cualquier sitio. Sí. Bueno, erais muchos hermanos en casa. Sí. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Pues mi padre fue un pequeño agricultor, un mediano agricultor, que en aquellos años tenía hijos y compraba tierras. Hacía estas 2 cosas a la vez. Bueno, comprar tierras en Palencia no era como comprar solares ahora. No, con un esfuerzo brutal, trabajando entonces con mulas primero, luego llegaron los primeros tractores. Yo he sido testigo de la gran revolución que se ha operado en el campo español, claro. Pero mi padre pues era un hombre que se levantaba. En verano se levantaban a las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada, y en invierno nunca a las 6 nunca le cogían la cama, aunque cayeran chuzos de punta, lógicamente, y así hasta que anochecía. O sea, era un hombre de un trabajador ¿Y en total cuántos hermanos? ¿8 o 9? 8. ¿Cuántos tienes algún hermano o alguna hermana
favorito porque estuviera contigo, porque fuera la mayor o el más pequeño particularmente? La verdad es que todos nos llevamos muy bien. La verdad es que tenemos unas relaciones cordialísimas. Por ejemplo, hemos apoquinado todos nuestra parte alícuota de ahorro para levantar, hacer nueva la casa de mis padres. Sí, y eso la casa de mis padres es de todos. Claro. Las tierras se las hemos cedido gratia amore al hermano pequeño, por aquello de que la tierra para quien la trabaja. Y en fin, bueno, tenemos unas relaciones espléndidas, la verdad. Y a mí me encanta ir a mi pueblo, a pesar de que aquello se ha convertido en una especie de Siberia, de estepa siberiana, la estepa calmuca, que creo que es. Oye, Jesús, ¿qué es lo que recuerdas de la escuela? ¿Dónde te nace una vocación intelectual que al final acabó en el periodismo, pero que hizo muchos meandros? ¿En qué momento tú ves clara una profesión, si es que la ves? ¿Tú te acuerdas de tus primeros maestros? Yo me acuerdo de una maestra, sobre todo. Una maestra que además yo creo que estaba enamorado yo de aquella mujer. Dices, lo crees, o sea, lo sabes. Era una mujer maravillosa, guapísima, y además era muy inteligente. Me acuerdo mucho de aquella maestra. Y luego de los padres dominicos, los frailes dominicos. Yo estuve 2 años con los dominicos en Corias, en Asturias, y aquellos 2 años marcaron mi vida, desde un punto de vista intelectual o humanístico. Yo siempre me he reconocido en la influencia de aquellos 2 años tuvieron en mí. Entonces ya los curas y los frailes se habían hecho progreso, todavía no. No, nada, no. O sea que eran los... eran los de siempre, eran los de siempre. Aquella además ¿Y era cuándo dejas la enseñanza media? ¿A los 17 años? ¿O? Pues 16, 17 años, sí. Luego pasé al Instituto de Palencia, al Instituto Jorge Manrique de Palencia, y de allí pues se me presentaba la disyuntiva de ir a Valladolid. Y claro, aquello eran 5 años en el supuesto de que llevaras bien los cursos y tal, y yo tenía muy presente la presión sobre mi padre, ¿no? En mi casa vivimos de la manera más espartana posible, es decir, yo recuerdo que no había dinero para ningún tipo de lujos. Bueno, juguetes de Navidad, unos caramelos que nos echaban y más contentos que unas Pascuas, ¿no? Es decir, nunca era labrador, había ovejas, había de todo, no pasamos hambre, pero lujos cero patatero, o sea, era una austeridad espartana. Por eso yo enseguida vi, y claro, esa es ahora la disyuntiva que uno tiene con sus hijos, ¿no? Ojo que... Tú tienes 2 hijas. 2 hijas. Ojo que las cosas han sido más difíciles y nadie asegura que no puedan volver a ser difíciles. Sí, pero es inútil, porque la experiencia inútil, sí. no... Es inútil, es totalmente inútil. Y tú con tus hijas muy bien. Muy bien, sí. ¿Y con tu ex? Pues muy bien, sí. Bien. Yo digo que parecemos alemanes. Sí, eso ya se está perdiendo la raza. Bueno, vamos al momento en que ya debutas en el periodismo. Probablemente tu primer momento importante como periodista es en el diario El País, porque tú empiezas allí, como tantos de nosotros. Bueno, no empiezas, pero digamos, tu nombre empieza a ser importante en El País. Yo, de estas cosas que marca el destino, pues dejé de navegar 2 días antes de una fecha histórica para este país. Desembarqué en Génova, vengo a Barcelona, de Barcelona a Madrid, y en Madrid empiezo a vivir con la que sería la madre de mis hijas, y la primera mañana que vivo con ella me avisa ella desde su oficina. Yo estaba recién desembarcado. Ten cuidado, no salgas a la calle, que ha ocurrido algo muy gordo, porque en la calle Goya, donde yo trabajo, donde ella trabajaba, no dejan de pasar ambulancias, bomberos y policía. Bueno, don Carrero Blanco había ascendido a los áticos del colegio de los jesuitas, y aquello marcó un antes y un después en mi vida. Me dice un compañero de la Escuela de Periodismo: oye, en la agencia F tienen una agencia de economía que se llamaba Contelsa, y creo que el director, un tal Primo González, anda buscando un tío que se maneje en inglés. Anda buscando un tío que se maneje en inglés. Bueno, pues me presenté, me hizo un examen de inglés Primo González que consistió en traducir un teletipo de Reuters, y luego me enteré que Primo González no sabe decir ni yes. Ni falta que le hace. Bien, estaba a favor. Bueno, Jesús, hay un momento
primero haces la información, como en El País, todo el mundo. Yo es que creo que si se hace un censo de la gente que ha trabajado en Cambio 16 y en El País, sale algo así como el 80 o el 90% de la gente de nombre que hay ahora, ¿no? Pero, sin duda, el gran salto de popularidad es este libro, con la aparición de Mario Conde, El asalto al poder. Yo recuerdo que estaba ya en ABC y le dediqué 2 columnas seguidas, el libro rojo de la banca. ¿Qué tiene Mario Conde? ¿Qué significó en tu vida? ¿Llegasteis a ser amigos? ¿Eras tan de Mario como se ha dicho después? Luego hiciste una recapitulación en otro libro de MC. Sí. La caída de Mario Conde, ¿de qué te ha servido a ti? ¿Qué te ha hecho reflexionar? Luego iré con el libro que más me ha gustado tuyo, que no es este, pero... Sí, qué duda cabe que este episodio y el propio Mario han sido personajes importantes en mi vida. Yo le conocí a él y a Juan Abelló, porque, y en realidad el modelo primigenio era Juan, que era el jefe. Bueno, Mario era el chico de Juan Abelló. Claro, sí. claro. Y yo les conozco haciendo información para El País cuando se empieza a sonar la operación de antibióticos, la venta de antibióticos a aquella empresa italiana de cuyo nombre ya no me acuerdo. Montedison, exactamente. Y bueno, pues digo, qué pareja tan atractiva y tal. Yo ya tenía en mente hacer un libro. De hecho, habíamos empezado a hacer un libro, Joaquín Estefanía y yo, a medias, sobre la familia Coca. Usted se acordará del suicidio de Ignacio Coca. Sí, célebre. Y de hecho estuvimos entrevistándonos con Silvia Coca varias veces. Empezamos a hacer el libro, pero claro, entre que era mi primera experiencia, yo creo que también la suya, y que el trabajo a dos pues aquello encalló y se da. Cuando yo conocí a estos dos, pero más a Juan Abelló, debo decir, que era el rico y que era el tal, dije, aquí puede haber un libro. Aquí puede haber un libro. Ahí tú inventas, no solamente descubres una serie de jóvenes multimillonarios, supergalácticos, etcétera, tanto ellos como ellas, sino además de estos que estaban los Masters of Universe, ¿no? Es decir, los dueños del mundo, que luego algunos se han pegado una nata monumental. Esa clase dirigente, la Beautiful en general, con unos cuantos aventureros, ¿es en lo fundamental la misma que sigue mandando ahora en el ámbito del dinero? Yo creo que sí, quizá con otras prácticas, pero bueno, ni siquiera con otras prácticas, porque sigue siendo lo mismo, es decir, la propiedad de una gran finca, con caza, la organización de cacerías desde que se abre la veda después del verano hasta más adelante, los tipos de negocios, las alianzas con los grupos mediáticos, es decir, estamos en la misma historia, porque yo, Federico, siempre he dicho que la democracia no sé siquiera si ha rozado las prácticas del gran capital en España. Porque el gran capital... Yo creo que no. Por lo tanto, estamos nadando en el mismo caldo de cultivo que hizo a los supergalácticos de entonces y que ha hecho a algunas estrellas del ladrillo ahora. Es decir, es la misma materia. Pero no más. No, es la misma mercancía. Este es el libro favorito mío de Jesús Cacho. Cuenta la muerte de Pedro de Toledo, otra de esas figuras curiosísimas. Creo que ahí está lo mejor que ha escrito Jesús en términos literarios. Concretamente cuando vaya herido de muerte a América en el avión, esa parte me encantó. Pero probablemente el libro objetivamente más importante es este, que es el último gran libro de Jesús, El negocio de la libertad. Ahí es una biografía de lo que podríamos llamar el polanquismo en un sentido amplio, que incluye prácticamente todas las instituciones en España, que todas han estado al servicio de don Jesús. Y cuando digo al servicio, es al servicio. Bien, la muerte de Polanco, ¿qué es lo que cambia? Primero, ¿qué supuso para ti este libro? Que sale en una editorial pequeñita, Foca, aunque vende muchísimos ejemplares, pero ¿qué ha supuesto, qué puede suponer, qué cambia en la vida política española? Bueno, yo creo que para mí ese libro me causó infinitos disgustos. En primer lugar, porque debo reconocer que me planteé un objetivo quizá muy ambicioso y pasé muchas noches
no diré que con pesadillas, pero muy cercanas. Los problemas se agudizan por las noches, como usted sabe muy bien, y cuando uno levanta la persiana por la mañana y dice, hombre, ha vuelto a salir el sol, la cosa no debe ser tan grave, voy a darme otro mes más, a ver si soy capaz de tal. Bueno, por fin pude, pero claro, luego me encontré con la sorpresa de que Plaza y Janés, con quienes yo había suscrito el libro, y que me habían adelantado para aquel entonces un adelanto muy generoso, pues no quisieron publicar el libro cuando vieron los 4 primeros capítulos que yo les remití, y de hecho, pues generosamente... Hombre, hay referencias también a los negocios del rey, claro, a los amigos del rey, claro, casi todos claro, encarcelados. Exactamente. Y no, me exigían mutilar aproximadamente el 50%, me dijeron, del libro. Claro, me negué, bueno, me dieron el original, me fui a Ramón Acal y él pues se prestó a publicarlo, y con gran éxito. El libro no es que fuera expuesto con alegría en los sitios, porque más bien era lo contrario, sí, pero se vendió. Pero vendió en torno a 85 o 90 mil ejemplares. Yo no sé si hicieron 9 o 10 ediciones, que para ser un libro de esta clase pues fue un éxito. Jesús, importante. hay un momento en tu vida profesional para terminar, digamos, y por hablar de lo que normalmente no se habla, tu época en el mundo es conocida. Yo recuerdo, pues quizá tus 2 últimos años, más o menos cada 15 días, venías a quejarte, es que Pedro me ha hecho esto. Y Pedro decía, no te puedes imaginar lo que me ha hecho Cacho. Así riñendo estuviste 2 años. Por fin te vas del mundo y te dedicas ahora full time a elconfidencial.com. ¿Qué es lo que ves tú en la prensa de Internet? ¿Qué futuro le ves? ¿Y cómo estás ahora, digamos, actuando en un medio que no es el tradicional nuestro? Ya. Pues la verdad es que yo no me puedo atribuir méritos que no tengo, porque caí en el Confidencial casi de casualidad. ¿Por qué? Porque los mentores del Confidencial, que no fui yo, aprovecharon el tirón de mi apellido, y lógicamente ahí participando en el capital. Pero yo al principio era un simple columnista, aquello no iba nada bien al principio, hasta que yo tomé un poco de las riendas y mi socio y amigo José Antonio Sánchez tomó la gestión de lo que es ya una pequeña sociedad y tal. Y a partir de ahí pues hemos empezado a... Yo debo decir que estoy fascinado por Internet. No me considero un teórico, ni mucho menos, muy al contrario, sigo siendo de cultura de papel, pero estoy absolutamente rendido y fascinado de Internet, por muchas cosas. La fundamental, don Federico, es que yo me doy cuenta ahora que yo no sé para quién escribía muy bien cuando escribía en papel. Es decir, mi rueda de la fortuna en el mundo, que era muy seguida, yo en el fondo no sabía si me leían 5 o 50. Es decir, ahora casi sabes la foto de quién te bueno, lees, es que ahora sabes absolutamente, y además eso que llaman el feedback, la interrelación con tus lectores, es tan brutal, tan brutalmente bella y tan brutalmente cruel a veces, tan brutalmente cruel, que tiene una fascinación, es como una especie de droga, tira. Yo ahora, yo no podría, ya mi interés por el papel ha decrecido de forma geométrica. De hecho, incluso recientemente alguien me ofreció dirigir un periódico, el papel Salmón, y le dije con toda tranquilidad, y hubiera ganado mucho más dinero que en el Confidencial, pero es que ya no me interesa, ya no tengo ningún interés en estar en el papel, ¿no? Pues Jesús, aquí tienes tu casa, mientras no tengas televisión, y el día que tengas, pues encantado, igual que somos competencia, que no criminales enemigos. Aquí tienes tu casa para Pues lo un que placer. quieras. Y, pues nada, en fin, siempre que ustedes me inviten, yo vendré gustoso. pues nada, te tomamos la palabra. Venga, eso Tampoco está te pagaremos, pero el café con leche no es malo. Venga. Bueno, muchas gracias, Jesús A Cacho. ti, Federico, y mucha suerte. Bueno, amigos, hasta aquí esta entrevista con un personaje muy importante de esa información económica que seguro que en los próximos meses, en los próximos años, va a convertirse de nuevo en estrella. Para los más jóvenes que nos siguen, pues he aquí un clásico. Para los demás, pues hasta la semana que viene, amigos.